Ya, ok. Bien. Bueno, buenos días, vamos a empezar con el tema de hoy día que vendría a ser la figura humana y las sombras. ¿Ya? Bien, la figura humana está bastante relacionada, digamos, con su entorno, en este caso con el paisaje. Y debemos también considerar, digamos, poner, ¿no?, personajes en nuestra pintura, en nuestro dibujo, para lo cual vamos a observar algunas formas, algunas características que se tiene de la figura. ¿Ya? Miren, la figura humana siempre está relacionada con lo que vendría a ser la línea de horizonte. ¿Ya? Entonces, es representar, digamos, la figura a través, digamos, de lo que sería, digamos, nuestra percepción, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estamos en una calle, vamos a observar que la mayoría, digamos, de las cabezas van a coincidir con nuestra línea de horizonte, ¿no? Si es que estamos parados, por más que, digamos, las personas se alejen, siempre van a coincidir, digamos, en esta línea de horizonte. ¿Debido a qué? Debido a que casi todas las personas tenemos el mismo tamaño. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las personas un poquito más bajitas, eh, la cabeza estaría un poquito más abajo de la línea de horizonte y las personas más altas ligeramente más arriba, ¿no? Pero todas, digamos, de alguna manera van a coincidir, digamos, en esta línea de horizonte. ¿Ya? Esto de la figura humana lo utilizan bastante, digamos, la parte de la perspectiva en lo que son los cómics. Ya en los cómics, por ejemplo, no solamente están, digamos, las personas al nivel visual, sino que, digamos, se puede visualizar, digamos, la figura humana desde más arriba, ¿no? Desde, de repente desde una vista de águila, otros de repente desde una vista mucho más abajo, ¿no? Como la vista de gusano. Entonces ahí sí va a variar, digamos, la posición de los personajes. ¿Ya? Entonces, para este caso ya necesitamos conocer un poco más de lo que va a ser la perspectiva. ¿Ya? Entonces, en lo que se refiere a la figura humana, vamos a considerar la figura humana como si sería una forma, en este caso, una forma cilíndrica, ustedes a la derecha, una forma cilíndrica, ¿no? Entonces, esto quiere decir que cuando la figura va a estar, por ejemplo, la cabeza a nuestro nivel, van a tener, digamos, líneas casi horizontales, ¿no? Entonces, cuando va bajando, digamos, los demás elementos, vamos a ver ya diferentes posiciones de la forma. ¿Ya? Entonces, eh, van a ir, digamos, aumentando lo que vendría a ser la visualización, ¿no? En este caso vendría a ser los cilindros. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar como si la figura humana estaría compuesta de cilindros. ¿Ya? Entonces, va a ir variando de acuerdo a la posición y a la visualización que vamos a tener. Ok. Esto quiere decir que nosotros, al ver la figura, siempre vamos a ver los pies de esta manera, ¿cierto? Vamos a considerar este pie, por ejemplo, no está de frente, ¿no? Sino que está visualizado, digamos, digamos, más arriba, porque generalmente los pies están pues abajo, ¿no? Entonces, vamos a ver siempre en esta posición, ¿ya? Entonces, esa es la forma como vamos a ver, digamos, la figura. Si lo vamos a observar, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser espacio, ¿ya? Espacio con el contexto que tiene. Ya, entonces, me gustaría que ustedes siempre vean, ¿no?, la figura como una suma de varios cilindros, ¿ya? Para que puedan ver de mejor manera dentro del paisaje, ¿ya? Es decir, miren, si cortaríamos a la persona, vamos a suponer, ¿ya? Si lo cortaríamos a la persona, vamos a ver de esta manera, ¿no? Entonces, veríamos acá la parte de la pierna, veríamos así como un círculo, ¿no? Básicamente, vamos a ver de esta manera, ¿no?, las diferentes partes.
¿Ya? Miren, aquí tenemos varios ejemplos de la figura con diferentes visualizaciones, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser la línea de horizonte. Por ejemplo, en este caso, tenemos, digamos, la línea de horizonte casi a la mitad de la figura, ¿no? Es decir, que nosotros estamos viendo, ya, digamos, agachados, ¿no? Estamos agachados, vamos a ver de esta manera. Esta va a ser nuestra línea de horizonte, y las personas van a estar, digamos, digamos, las formas van a estar, digamos, de alguna manera más arriba, ¿no? Digamos, las líneas de fuga van a estar más arriba y todas van a coincidir, digamos, en un punto de nuestra línea de horizonte. ¿Ya? Vamos a verlo de esta manera. Y también ya van a coincidir con un punto de fuga. En este caso también, miren, estas líneas que van a ser importantes para poder dibujar la figura en perspectiva. Entonces, cuando visualizamos desde más abajo, ya cambian, digamos, ¿no? Al igual que si sería, digamos, una casa, algo así. Entonces, de la misma manera se tiene que dibujar la figura humana, ¿ya? Según a lo que vamos a visualizar. ¿Ya? Entonces, acá tenemos otro ejemplo más. Cómo se ve la figura. ¿Ya? Cómo se vería, digamos, la figura si habría, digamos, a su lado, ¿no? ¿Cómo se vería? Entonces, miren, las dos figuras coinciden con nuestra línea de horizonte. Entonces, si ponemos una figura más acá, igual, ¿no? Estaría coincidiendo de la misma manera. Entonces, ustedes tienen que ver que todas las personas casi tienen el mismo tamaño. Entonces, hay una cierta variación nada más, ¿no? Entonces, pero todas, digamos, de alguna manera, al momento de dibujar, van a coincidir, miren, con estas formas, ¿no? ¿Ya? En la parte superior van a estar, digamos, con esta inclinación y en la parte inferior con esta otra inclinación. ¿Ya? Entonces, nosotros en día vamos a tratar, digamos, de copiar tal cual lo ven acá. ¿Ya? Entonces, estas figuras que están viendo lo van a tener que dibujar utilizando este tipo de líneas. ¿Ya? En lo que respecta, digamos, a la división de figura, lo que se podría hacer es dividir, digamos, la figura en partes, miren. Pues acá, digamos, en la medida de la cabeza, como parte, como una especie de medida simbólica en este caso, ¿no? Tenemos una cabeza acá, otra medida de la cabeza, acá hasta lo que vendría a ser el ombligo, ¿ya? Miren, entonces, estas partes sí se pueden dividir en tres partes para poder dibujar de mejor forma. ¿Ya? Luego viene ya, digamos, desde la cintura hasta el piso, ya una medida, digamos, mucho más grande, ya para que puedan visualizar. Ya entonces se podría dividir también de esta manera la figura. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre figuras altas y pequeñas? Miren, todas las figuras van a tener la misma medida desde lo que es el hombro hasta la parte de la cadera. Ya hasta esa parte van a tener la misma medida, ¿no? Y lo que pasa que en las personas un poco más pequeñas, las piernas son las que van a determinar, digamos, la altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la diferencia, digamos, una persona alta y una persona un poco baja, solamente van a ser las piernas y los muslos, ¿no? La diferencia, van a ser más cortas. Ya van a ser solamente más cortas. Entonces va a variar solamente en esta parte nada más. Ya en esta parte. Entonces la persona más bajita, esta parte va a ir disminuyendo, ¿no? Desde lo que es el pubis hasta los pies. Ya va disminuyendo según a la altura. Pero toda esta parte va a ser la misma. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que la columna vertebral de las personas altas, de las personas un poco bajas, va a ser la misma, ¿ya? Solamente va a variar en la distancia desde el pubis hasta el pie.
Esa va a ser, digamos, la diferencia en lo que es el tamaño. ¿Ya? Ok, entonces nosotros vamos a dibujar, digamos, tal cual, están viendo acá, las diferentes figuras en diferentes posiciones dentro de lo que es la línea de horizonte. ¿Ya? Entonces, ese es el ejercicio. Este vendría a ser el ejercicio 1. De dibujar solamente aquí, esta figura, ¿no es cierto? Con un cilindro. Acá la figura, digamos, con diferentes líneas de horizonte. ¿Ya? Ok. Miren, una parte importante es no solamente dibujar la figura, sino también la sombra. Cada figura tiene, digamos, una sombra que va, digamos, en diferentes posiciones. Entonces, nosotros, al dibujar, digamos, una figura humana, tenemos que ver, digamos, la posición del sol, ¿no? En caso que hagamos la figura dentro de lo que vendría a ser el paisaje, para lo cual nosotros debemos a poder poner, digamos, diferentes líneas. En el caso de lo que es la línea del sol, son casi líneas casi paralelas, ¿no? Entonces, debemos de ver más o menos hasta dónde va a llegar. En este caso de la cabeza, miren, trazamos una línea, ¿ya? Y sabemos hasta dónde va a llegar, digamos, la sombra, ¿no? En el caso del niño, también, ¿no? Trazamos la misma línea, casi paralela, y vamos a ver hasta dónde va a llegar. Entonces nosotros, al dibujar la figura humana, debemos de considerar también su sombra, ¿ya? Su sombra, para qué lado va a ser la sombra, cuál va a ser la inclinación y todo eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una iluminación por detrás, ¿ya? Y aquí tenemos una iluminación por delante, ¿cierto? Entonces, vamos a ver más o menos cómo va a ir la relación de las sombras. ¿Ya? Entonces, solamente trazando líneas casi paralelas, ¿no? Porque en el luz de lo que es la luz del sol, son casi líneas casi paralelas. ¿Ya? En el caso de sombras, en este caso de luz artificial, va a variar, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en el foco, la luz va a ir así en diferentes lados, ¿no es cierto? Y si estamos acá, dentro de la plaza, vamos a darnos cuenta que la luz va a ser dispersa, ¿no? Para todo lado, va a ser de manera radial. Entonces, las sombras van a ir variando, como ustedes ven. Pero todas, por ejemplo, de alguna manera van a coincidir, en este caso, con las cabecitas, hacia dónde van a ir, digamos, sus sombras, ¿no? El foco, la luz de la cabeza y hasta dónde va a llegar. ¿Ya? Acá vendría a ser estas líneas de lo que vendría a ser el piso. Entonces aquí se trazan por varias líneas, coinciden con lo que son los pies, ¿no? Con los pies, y la de arriba van a coincidir con las cabezas. ¿Ya? Entonces, sería interesante que ustedes también podrían hacer este tipo de ejercicio, ¿no? Para que se den cuenta de cómo varían las sombras de acuerdo, ¿no? A la posición de la luz, si la luz es natural, si la luz es artificial. Entonces, no solamente es dibujar, digamos, la figura tal cual, sino también cómo dibujamos las sombras, ¿no? Que es importante. Entonces, aquí hay una relación, digamos, importante entre lo que vendría a ser la figura y las sombras. ¿Ya? Acá les voy a mostrar otro librito, para que más o menos ustedes puedan empezar. Okay. Ya, aquí está el libro. Acá también. Otro ejercicio, ¿no? Donde, digamos, la línea de horizonte va a estar abajo. Perdón. Las figuras van a estar abajo
Ya tenemos acá la línea de horizonte. Y de aquí van a partir, miren, también las líneas hacia abajo, ¿no? Como si estarían las personas mucho más abajo. Ya estaríamos mirando, digamos, desde un balcón, algo así, miren, también van a coincidir. ¿Ya? Entonces quisiera que ustedes más o menos vayan comprendiendo esto de la figura. Está relacionada bastante con lo que son la mirada, miren. Tenemos acá la mirada del espectador. Y todas las figuras van a encajar, miren, las cabecitas. Va a encajar en esa línea de horizonte. Si nosotros estamos caminando por la calle, ya todas van a coincidir casi con esa línea de horizonte, ¿no? Miren, se dan cuenta, están más allá, más acá, todas están coincidiendo, ¿no? De alguna manera. ¿Ya? Tenemos otro ejemplo. Ya miren, en este caso, la línea de horizonte más abajo, está por el pecho, más o menos. Entonces, estamos como, tenemos mirando, digamos, un poco ligeramente agachados, ¿no? Entonces, vemos que todas las personas, la línea de horizonte va a coincidir en el pecho. ¿Se dan cuenta? Y aquí, si está más acá, más allá, todas van a coincidir en lo que es el pecho. Aquí también tenemos una avenida, ¿ya? La persona que está aquí, y así va a llegar a un punto de fuga que está acá. ¿Ya? En este caso son personas que están en una calle plana, ¿no? Por eso todas van a coincidir en este mismo punto de fuga. Otro ejemplo. ¿Ya? Tenemos ahí otras personas, en este caso hay un plano inclinado. Acá tenemos también personas en diferentes posiciones, ya que todas, digamos, van a coincidir en esta línea de horizonte. Ya, acá tenemos otro ejemplo, miren, de una imagen reflejada. Ya, por ejemplo, en este caso es un pescador que viene en una línea de horizonte. Ya, aquí está, digamos, la perspectiva, ¿no es cierto? Hacia lo que vendría a ser el punto de fuga. Y miren algo interesante, que su reflejo también va a coincidir, miren, con esa misma línea de horizonte, ¿no? ¿Cierto? Entonces miren cómo va a coincidir la figura reflejada a ese mismo punto de fuga. Ya tenemos acá la línea de horizonte, eso por acá, acá tenemos el punto de fuga, la imagen, ¿ya? Y su reflejo va a coincidir con ese mismo punto de fuga. ¿Ya? Ya tenemos otro ejemplo del caso de un espejo, ¿no es cierto? Horizonte, la figura y su reflejo. Entonces, las dos figuras van a coincidir en el mismo punto de fuga hasta, digamos, en la línea de horizonte, ¿no? Todo acá, ¿cierto? De los reflejos, ¿no? La silla, todo va a coincidir en un solo punto de fuga. Entonces, como se dan cuenta, la figura humana tiene que ver bastante con lo que es el contexto, ¿no? El contexto, entonces, al dibujar, debe coincidir, digamos, con ese contexto también. Entonces, ¿qué pasa si variamos un poco? Entonces se va a notar, ¿no? Que hay un error en el dibujo. Entonces, la figura humana va a estar como parte integral, digamos, del país. Entonces, que ver con la posición, estamos viendo, digamos, la figura, ¿no? Estamos viendo de más arriba, de más abajo, ya, entonces, eso, nuestro dibujo, ¿no? Generalmente cuando vamos, digamos, una calle, si estamos dibujando también parados, vamos a tener, digamos, una misma línea, ¿no? Si dibujamos
sentados. Vamos a ver así. Todas las personas, todas van a coincidir, digamos, de una manera en el mismo lugar. ¿Ya? Listo, entonces yo pienso con esto ya tienen una mejor idea de lo que es, digamos, la figura representada, digamos, en el paisaje. Entonces tienen ustedes 3 ejercicios que lo van a realizar. 3 ejercicios que lo van a realizar acá. Se ha cerrado. Se ha cerrado nuestro PPT. Ya, entonces, el primer ejercicio va a ser este. Ejercicio 1. Va a dibujar la figura. Ya, miren, para lo que es la figura, vamos digamos, a dibujar, digamos, en este caso la figura, digamos, casi clásica, ¿no? Voy a hacer el canon, digamos, casi, digamos, normal o podría ser clásico, ¿ya? De poder dibujar la figura, digamos, en 8 cabezas, ¿no? Vamos a sacar una cabeza, 2, 3, ¿no es cierto? 4, 5, 6, 7, 8 cabezas, ya como ejemplo. Entonces vamos a tratar de dibujar la figura en 8 partes. Ya, la primera parte va a ser así. Cabeza, pecho, acá el ombligo, aquí el pubis, acá en medio muslo, las rodillas, ¿no es cierto? Entonces, para empezar a dibujar me parece que sería una buena opción dibujar, digamos, la figura en 8 cabezas, ¿ya? Tal cual está acá. ¿Ya? Bueno, nosotros en la parte, digamos, de Perú, digamos, las personas son más o menos entre 7 cabezas, ¿ya? 7 cabezas o 7 cabezas y media, ¿no? Las más altas, ¿ya? Más o menos en ese rango, ¿no? Pero, como ya nos hemos dado cuenta, que lo que varía solamente vendría a ser de la parte, digamos, del pubis hasta la pierna. Entonces, solamente vamos a achicar ligeramente este espacio de aquí, ¿no? Así es que queremos intentar a personas un poquito más bajas. ¿Ya? Lo demás, acá en la parte, digamos, superior es casi lo mismo. Ya es casi lo mismo. Ok, si tuvieran alguna pregunta respecto a este ejercicio, a ver. Una pregunta respecto al primer ejercicio. A ver, Ángela América. No, profe, ninguna. Ya, entonces, ustedes van a hacer este primer ejercicio de poder dibujar la figura, digamos, con esta proporción, ¿cierto? Para que ustedes se acostumbren ya a cómo la figura, ¿cierto? Con este tipo de proporción. El segundo ejercicio vendría a ser, miren, poder representar la figura con diferente nivel de perspectiva, ¿no? Con diferente nivel sobre la línea de horizonte. En este caso, ustedes podrían considerar, digamos, este dibujo, ¿ya? Tal cual lo están viendo acá, ¿no? Para que se acostumbren un poquito al dibujo. Podría ser que dibujen estas figuras de acá o estas figuras, ¿no? Ya podría ser que ustedes vean cuál de las figuras les interesa más o de repente los tres, ¿no? Si es que desean. Entonces, la cosa es, digamos, que se den cuenta que la figura va variando de acuerdo a la posición que estemos observando. ¿Ya? Entonces aquí está la línea de horizonte. ¿Ya? Y en este caso está casi en la mitad, ¿no? Y luego el tercer ejercicio sería hacer este dibujo de estas personas, digamos, con una iluminación artificial. Ya entonces tienen tres dibujitos para poderlo realizar, ¿no? Y así, digamos, darse cuenta, digamos, de la posición de las figuras, de lo que vendría a ser
contexto, ya según a la línea de horizonte que podemos observar, ya tanto en lo que es las figuras humanas y sus sombras en este caso. ¿Sí? Entonces tienen ahí ya los ejercicios para poderlos realizar. Ya saben, me tienen que enviar al WhatsApp para que les pueda calificar. Ya algunos no están enviando. Sería interesante que también lo puedan enviar para poder considerarles en lo que vendría a ser la segunda unidad, ¿cierto? Ok, listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo quedó claro? Profe, Dime. profe, entonces la tarea son los 4 dibujos. Son los tres. Ya el ejercicio Eh, 1, vendría a ser acá. El ujú. ejercicio 1. El ejercicio 2 vendría a ser que ustedes eh, puedan hacer uno de estos tres dibujos. ¿Ya? Y luego el ejercicio 3 vendría a ser aquí, esas personas que están con este faro. ¿Ya? Entonces, ese sería, digamos, los trabajos que van a realizar. Ok, Ok, profe, gracias. listo. ¿Tienen alguna pregunta más? Bueno, en el caso de, en el caso de niños, ya pues, ya se considera ya el tamaño menor, ¿no? 6 cabezas, si son más pequeñitos, en 5 cabezas, algo así. ¿Ya? Entonces, de repente considerar. Entonces, el máximo de tamaño vendría a ser, en este caso, de 8 cabezas, ¿no? Vendrían a ser, por ejemplo, las personas bastante altas, ya de 8 cabezas. ¿Ya? Las personas un poco más jóvenes, entonces va variando, ya van disminuyendo, digamos, en tamaño de cabezas, si es que lo tomamos de ese lado, ¿no? Entonces, hasta los más pequeñitos ya, pues, miden 4 cabezas, ¿no? Las más pequeñitas, 4 cabecitas. Eh, listo. ¿Hay alguna pregunta más? A ver, vamos a dejar.